Mm. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Renta fija corporativa, oportunidades en un entorno de tipos al alza. En el webinar de hoy vamos a entrevistar a Gonzalo Ramón Borja, que es el director general de Swisscanto en España. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Clarisa, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Bueno, pues nada, antes de comenzar os recuerdo un poco, bueno, pues en qué consiste el webinar y qué estructura va a tener, ¿no? Bueno, pues este es un webinar de educación financiera que se enmarca dentro de nuestro programa educativo y concretamente dentro de un ciclo que hemos bautizado como Aprende con las gestoras. Entonces, en este ciclo de webinars entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y también ya de paso para que nos ayuden a conocer un poquito mejor pues, el fondo que gestionan o, como es el caso de hoy, la gestora a la que representan. Eh, Añadiros también que bueno, pues el webinar va a consistir en una entrevista, en este caso a Gonzalo, y después de esta entrevista abriremos el turno de preguntas de los asistentes. Las preguntas las tenéis que realizar a través del chat, que por cierto lo voy a activar ahora mismo. A ver, un momento. Perfecto, vale, pues ya lo tenéis activado. Entonces, aunque el turno de preguntas lo abramos al final, lo abramos después de la entrevista, si os van surgiendo dudas a lo largo de la entrevista y las queréis ir dejando en el chat, pues no hay ningún problema, porque luego ya cuando abramos el turno de preguntas al final, pues retomamos estas dudas que os hayan ido surgiendo y las cogemos de ahí, más las que os puedan surgir luego, ¿no? Al final de la entrevista. Y nada, pues como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Ramón Borja, que es director general de Swisscanto en España. Swisscanto es la segunda gestora más grande de Suiza, forma parte del banco Zürcher Cantonal, no sé si lo estoy pronunciando bien, Gonzalo. Muy bien, muy bien. Zürcher Kantonalbank. Bueno, Zürcher Cantonal Bank, que es el segundo banco más grande de Suiza y el más grande del cantón de Zúrich. Y nada, esta gestora, Swisscanto, pues tiene un volumen de 334.000 millones en activos bajo gestión y está entre las gestoras con mayores entradas de flujos de entrada en los últimos 3 años en Europa, ¿no? Así que bueno, pues tenemos aquí un peso pesado hoy que nos acompaña y que además pues tiene productos específicos enfocados a este tema del que vamos a hablar hoy, de la renta fija corporativa. Así que Gonzalo, pues seguro que nos va a ayudar mucho a conocer un poquito mejor esta clase de activo. Entonces, si te parece, Gonzalo, para comenzar, como un poco el propósito de nuestros webinars es que sean de interés y puedan ayudar a todo tipo de perfiles, desde los que tienen unos Sí, conocimientos más avanzados a aquellos que a lo mejor se están iniciando en el mundo de la inversión, pues si te parece vamos explicando algunos conceptos más elementales y luego podemos ir profundizando más, ¿no? Entonces, la primera pregunta que perfecto. quería hacerte es que como hoy vamos a hablar de tipos de interés y de renta fija, pero muchos de los asistentes quizá no tienen grandes conocimientos sobre el tema, quería pedirte que nos ayudaras a entender qué relación hay entre una cosa y la otra, ¿no? Entre los tipos de interés y la renta Vale, fija. Es decir, cómo perfecto. afectan los movimientos en los tipos de interés a la renta fija y por qué. Clarisa, afecta y mucho, ¿no? Para empezar, hay una relación inversa entre los tipos y el precio del bono, ¿no? Entonces, cuando los tipos bajan, los precios de los bonos suben, ¿vale? Esto ocurre porque los bonos pagan un cupón fijo. Si los tipos suben, los nuevos bonos emiten cupones más altos y los antiguos pierden valor, ¿no? Si yo tengo un bono, por ejemplo, que paga un 2% y mañana el mercado empieza a emitir bonos al 4%, nadie va a querer comprar mi bono, a menos que lo venda más barato. ¿Eh? Al venderlo más barato, el rendimiento sube, ¿no? Se ajusta, digamos, ¿eh? Y eso es un poco cómo se ajusta, digamos, a los nuevos fondos y se ajustarían las curvas, ¿no? Luego tienes el impacto de la duración, ¿vale? O sea, no es lo mismo un bono que tenga un vencimiento a 2 años que uno a 20, ¿no? O sea, se mueven distintos y el impacto sistémico o digamos el impacto de tipos de interés
no es lo mismo, ¿no? O sea, se movería más o esa pérdida, ese ajuste que tendría que haber entre esa relación de precio y tipo de interés sería más amplio conforme el bono tiene más vencimiento. Es decir, que la renta fija está directamente conectada con los tipos de interés. Los movimientos de los tipos determinan ese valor presente de los flujos futuros y por eso entender la política monetaria es clave, ¿no? En este aspecto y por eso siempre tiene la renta fija un aspecto de políticas monetarias y tipo de interés tan importante. Muy bien. Bueno, pues siguiendo un poquito con estas preguntas así un poco introductorias, otro elemento que muchos ahorradores no acaban de tener claro, Gonzalo, es que no es lo mismo comprar directamente un bono, Uh ¿no? -huh. Que a lo mejor la experiencia que tienen muchos ahorradores con esto pues son, por ejemplo, las letras del tesoro, ¿no? Que es como Perfecto, la correcto. experiencia típica, ¿no? Que todos tenemos con la compra Sí. directa de renta fija es esa, ¿no? Las letras del tesoro. Bueno, pues no es lo mismo comprar directamente letras del tesoro que invertir en un fondo de renta fija, ¿no? Que invertir en un fondo de bonos, en el que, por cierto, aunque se llamen fondos de renta fija, la rentabilidad no es fija, que todavía hay mucha gente que se sorprende con esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos, que es un poquito peliagudo, qué diferencia hay entre comprar un bono e invertir en un fondo de bonos? Y por qué es necesario invertir en un fondo de renta fija? Porque, claro, como lo de comprarse un bono es más sencillo, para muchas personas es más sencillo de entender, pues hay quien dice, bueno, ¿y para qué me meto yo en líos? ¿No? Pues me compro un bonos, una cartera de bonos diversificada y ya está. Pero claro, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? ¿Y por qué son necesarios los fondos de renta fija, Gonzalo? Vale. Bueno, parto con lo primero o lo último que decías en un momento de tu pregunta, lo de que la renta fija no es fija, ni mucho menos. No lo es ni para un bono ni para un fondo de inversión, ¿vale? Y precisamente por lo que hemos hablado en la primera pregunta, ¿no? Porque los precios están directamente o inversamente correlacionados con los tipos, ¿vale? Entonces, entre comprar un bono y un fondo de inversión, obviamente cuando inviertes en un fondo de inversión, inviertes en un vehículo que está diversificado y que no solo tiene exposición a un bono, lo que vas a encontrar es una cartera diversificada de 100, 200 posiciones frente a tu posibilidad de invertir directamente donde igual pues vas a comprar uno o dos bonos, vas a tener digamos, una concentración mayor, vamos a ponerlo así, ¿no? Que obviamente, y luego hablaremos si quieres de calidad crediticia, de riesgo, al final no tienes la misma diversificación que puedes encontrar con un vehículo, con un fondo de inversión. Y yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Porque a la ¿Hola? diversificación y luego eh, no estar expuestos a, digamos, solo una parte de la curva, ¿no? O sea, si al final tenemos bonos a 10 años y de repente hay un ajuste en los tipos de interés, puedes tener una pérdida mayor, mientras igual un producto financiero o un fondo de inversión va a estar más diversificado y siempre va a mantener. Vas a tener más rotación, el fondo de inversión va rotando frente, digamos, a una posición que tú compres y puedas tener en cartera 2, 3, 4 años. Tienes acceso al mercado primario que igual no tienes o tienes acceso a una serie de bonos que no tendrías de forma directa, ¿no? Por ejemplo, si ya empezamos a invertir en bonos corporativos, mercados emergentes, high yield, etcétera. Vale. Bueno, finalmente, por acabar de ordenar conceptos, Gonzalo, hay otro elemento que también incide en la cotización de la renta fija, que es la probabilidad de impago, ¿no? Esto que los ingleses llaman default, hasta el punto de que cabría dividir a los bonos en dos grandes grupos, en función precisamente de esa probabilidad de impago, ¿no? La deuda con grado de inversión, un investment grade, y la deuda de alta rentabilidad o high yield. ¿Nos podrías decir un poco en qué consiste cada uno de estos dos grupos y qué pros y contras presentan? Vale, bueno, pues esto efectivamente está un poco ligado a tu segunda pregunta. Para empezar, y vamos ahí un poco por partes,
Un bono corporativo es un derecho de crédito documentado al final, ¿no? El emisor obtiene con la emisión de obligaciones de capital a largo plazo y compensará al inversor, ¿no? La compañía o el Estado compensará al inversor durante la vigencia, ¿no? De ese bono, lo que llamamos, digamos, el tenor o si es un bono a 5 años o a 10 años, ¿no? Y lo hará pues pagando un tipo de interés. Por tanto, dos elementos a tener en cuenta. Componente tipo de interés, la compensación por la renuncia a los bienes prestados, ¿no? Que hemos hecho y por eso vamos a recibir un cupón anual o semianual. Y el componente de crédito es una compensación por la incertidumbre del reembolso oportuno. Es decir, voy a prestar a una compañía o a un gobierno a 10 años. ¿Cuál es el riesgo de que no me pague al final de los 10 años? ¿Vale? Entonces, eso normalmente, según la calidad crediticia, pues te van a dar una prima o digamos, o te van a pagar un poco más o un spread frente a lo que te pagaría un bono del gobierno. Decimos un bono del gobierno que es de rating triple A o doble A ya, porque apenas quedan triple A, ¿no? Que digamos sería el risk-free rate, que dicen en inglés, que es un poco, no hay riesgo. Yo invierto en un bono del Tesoro americano, nunca he hecho default, con lo cual el riesgo de default es cero. ¿Vale? Eso es, a 10 años me pagan ahora un 4 o un 4,1%. ¿Vale? Pero para una empresa corporativa, pues igual me tiene que pagar más, porque hay ese riesgo crediticio. Entonces, hay una escala de rating, ¿vale? Que lo decías al principio. Digamos, se divide entre investment grade y high yield, grado de inversión y bonos de alto rendimiento o high yield, ¿vale? Que van desde triple A hasta triple B menos para el caso de investment grade o grado de inversión y de doble B más a triple C en el caso de bonos de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Cuanto más alto el rating, menos voy a pagar por la deuda porque menos riesgo tengo crediticio y cuanto más bajo el rating, más voy a tener que pagar porque más riesgosa es la operación y por tanto el inversor quiere tener una compensación adicional por el riesgo que asume. Ujú, muy bien. Bueno, pues ahora que tenemos asentados los conceptos, yo creo que nos podemos meter un poco más en materia, si te parece. Entonces, bueno, Vale. unas voces apuntan a que podrían producirse subidas de tipos el año que viene. ¿Vosotros en Swisscanto cómo lo veis, Gonzalo? ¿Creéis que se producirán y que serán muy acusadas o qué perspectivas tenéis? Yo no creo y nosotros no creemos desde Swisscanto, ¿vale? Que parezca que a día de hoy hayan expectativas claras de subida de tipo de interés por parte de los grandes bancos centrales, ¿eh? Más bien, yo creo que el mercado está revisando las expectativas de recortes de tipos al alza o al menos manteniéndolos a niveles donde están más tiempo, ¿eh? Estamos en el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, que ha empezado a bajar tipos. Ahora empiezan a haber dudas de si va a seguir bajando en su próxima reunión de diciembre o si los va a mantener durante un tiempo a falta de más datos macroeconómicos. El Banco Central Europeo, por otro lado, ha decidido mantener los tipos sin cambios recientemente, ¿no? Entonces ahí estamos, bueno, con depósitos alrededor del 2%, que podemos considerar más o menos el nivel hasta 2026, ¿vale? Entonces no está, digamos, garantizado y por tanto hemos pasado de un escenario donde hemos tenido tipos bastante más altos que se han ido estrechando. Por eso un poco que empieza a haber posibilidades de que se puede buscar dentro de renta fija a esos niveles. Ujú, muy bien. Entonces, bueno, en este escenario, ¿qué estrategia creéis que debería seguir Mm. el ahorrador conservador, Gonzalo? Bueno, el ahorrador conservador, es verdad, pues mira, ya casi lo estaba mezclando. Vamos a ver, desde el 2022 hemos ido viendo cómo los tipos han ido subiendo, ¿no? Tema inflación, tal, no sé cuánto, recesión, y nos fuimos hasta alrededor de un 4% entre julio y septiembre de 2023, ¿vale? Y desde entonces han ido bajando gradualmente hasta el 2,15 actual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que antes un inversor conservador de 2022 podía tener un
fondo monetario casi al 4%, que está fenomenal. Sobre todo cuando hemos tenido un periodo de tipos de interés a niveles mínimos durante muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, ahora mismo el inversor lo que busca es decir, oye, ¿cómo puedo hacer yo para tener un poquito los rendimientos que tenía? Entiendo que los tipos han ido bajando, por tanto, mi monetario ya no me paga un 4, me paga más un 2%. ¿Qué puedo hacer? Pues nuestra recomendación es buscar mayores rentabilidades o rendimientos en renta fija, pero manteniendo un core de tu cartera conservadora que tienes, pero sí algo de exposición que te pueda subir el rendimiento medio de la cartera a, digamos, un nivel que considere según su perfil de riesgo adecuado para sus inversiones y sus ahorros. Ujú. Bueno, y entonces podemos ya fijarnos en alguno de vuestros productos, porque precisamente uno de los fondos insignia de Swisscanto es precisamente un fondo de renta fija, y más concretamente el Swisscanto Global Secure High Yield. ¿Cuál es la filosofía de inversión de este producto, Gonzalo, y para qué tipo de inversor está indicado? Bueno, esto es un producto que está destinado a inversores que quieren un rendimiento mayor, ¿vale? Y entonces, y este es un producto, obviamente, bueno, pues para ese inversor ya no tan conservador, sino que ha empezado a invertir en crédito, ha ido alargando sus vencimientos un poco, ¿vale? Esto es una clase de activo que al final tampoco vamos a tener mucho riesgo de duración, que hablamos al principio. Nos vamos a mover en duraciones de 2 años y medio. Por tanto, no es un fondo que esté sujeto, por ejemplo, a movimientos de tipos. Sí que tiene, al ser un fondo de high yield, y ahora luego os explico lo que es Secure High Yield, sí que está un poco más sujeto a riesgo crediticio, ¿vale? Entonces, el inversor tiene la posibilidad, si quiere invertir ahora mismo y conseguir mayores rendimientos, es o alargar sus vencimientos y empezar a invertir en bonos con mayor duración, o en este caso, bajar la calidad crediticia. ¿Te acuerdas que hablábamos de esa escala de rating, no? Nos vamos a la parte de high yield, de bonos de alto rendimiento, pero lo hacemos invirtiendo en un tipo de bono que es Secure High Yield, que son bonos que tienen colateral, que obviamente los va a emitir una compañía, pero que te está dando como garantías un colateral que puede ser activos, pueden ser activos físicos, o puedan ser incluso pues, softwares o algún tipo de copyrights, por ejemplo, que tengan un valor suficiente para la emisión que están emitiendo, ¿no? Digámoslo así, o sea, al final es un bono que dices, oye, voy a tener un mayor rendimiento, pero sé que no estoy asumiendo un riesgo en el sentido de que tengo unos activos reales detrás que garantizan esa inversión. La posibilidad de que hubiese un default, efectivamente, que la hay a invertir este tipo de bonos, tengo un activo y probablemente el recovery rate o la recuperación que pudiese tener en el bono sea superior a la media o sobre todo a un bono high yield tradicional, ¿vale? Entonces es una parte nueva del mercado. El mercado de high yield es un mercado muy grande, de 1, de casi 2 trillones más o menos, donde un 30%, alrededor de 800 billones, estarían destinados a esta parte del mercado, ¿no? Entonces, cada vez más las compañías emiten con garantías. Y es ahí donde Swisscanto pues, tiene una estrategia, bueno, pues que al final, dando una distribución de activos dentro de una cartera diversificada, pues pueda tener algo de acceso y tener un rendimiento mayor de su cartera media. Ujú. ¿Cuáles son las principales posiciones que tiene el fondo, las principales apuestas, Gonzalo? ¿Y qué es lo que más os gusta de ellas? Mira, la verdad, una de las cosas principales dentro de una cartera de renta fija es que tiene que ser una cartera diversificada. Aquí Ujú. contamos con más de 160 emisores, es decir, más de 160 empresas, de los cuales probablemente el fondo invierta en más de un bono, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al final estamos en posiciones
que digamos ese top 10 del fondo no van a superar más de un 2,5%. ¿Por qué? Porque obviamente lo que queremos es estar diversificados y al diversificar reducimos también ese riesgo también crediticio que tenemos implícito en el producto. Imagínate si al final, como decías en una de tus primeras preguntas, entre comprar bonos directos a un fondo de inversión, imagínate que compras 5 posiciones, ¿vale? O 10 posiciones que le estás asignando un 10% de tu cartera frente a un fondo que tiene más de 180 o 200 posiciones. Obviamente el riesgo que tienes por emisores es menor. Imagínate que tienes un impago en una de tus posiciones, tendrías un 10% de pérdida de tu cartera, ¿vale? Cosa Ujú. que aquí estaría reducido y contrarrestado, ¿vale? A nivel de cartera, obviamente es un fondo global, invierte tanto a nivel global, principalmente en Estados Unidos y Europa. El fondo tiene más un sesgo hacia Europa, ¿vale? Y está distribuido prácticamente en todos los sectores, ¿vale? Con lo cual tienes un, digamos, una foto muy global de lo que es, digamos, todo el crédito en general y apuestas a nivel sectoriales, ¿vale? Entonces no está muy casado, no es como un fondo de acciones, por ejemplo, que suelen ser mucho más concentradas el número de posiciones, ¿vale? Aquí Ujú. al revés, siempre en renta fija se busca la diversificación. Ujú. Que es precisamente una de las grandes ventajas de invertir en fondos de renta fija, ¿no? Que es 100%. diversificación que un inversor particular nunca va a poder obtener porque las inversiones mínimas son tan elevadas, pues gracias a un fondo de renta fija que se invierte desde, no sé cuál es el importe mínimo de este fondo vuestro, Gonzalo, del Global Secure High Yield, ¿cuál es la inversión mínima? No, aquí tienes un mínimo, yo no sé, me parece que es alrededor de 1.000 y yo creo que es porque es una clase retail, ¿no? Obviamente tienes distintas clases, ¿no? Claro, Por bueno, pero aquí ya ejemplo, sabes que vamos al inversor particular, que vamos a ese inversor retail. exactamente, exactamente. Por ejemplo, hay emisores de bonos corporativos donde la inversión mínima son 200.000 euros, ¿vale? O Claro. 50.000. Están destinados a producto financiero, a fondos, a cliente institucional y no tanto para cliente retail, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces, ahora que hemos visto un poquito de renta fija, vamos a darle el pase también a la renta variable, porque claro, hay quien cree que la bolsa se encuentra cerca de tocar máximos después de todos estos altibajos que hemos experimentado en lo que vamos de año. Y esto les está llevando a algunos de ellos, a algunos de estos inversores, a hacer un viraje preventivo hacia la renta fija, ¿no? ¿Cómo veis vosotros a las bolsas en estos momentos, Gonzalo? Bueno, a ver, ciertamente hay signos de exceso, quizá en ciertos segmentos del mercado, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, si lo comparamos con Europa o emergentes, pero yo a veces pienso y decimos mucho que no estar invertidos es un riesgo mayor, ¿no? Se hablaba mucho hace un mes o algo, decíamos también nosotros, ese FOMO por estar en el mercado, ¿no? O sea, al final es como diciendo, sí, parece que esto, que está todo muy caliente y tal, pero no quieres dejar de estar invertidos por las rentabilidades, ¿no? En el banco, en Swisscanto, seguimos constructivos para el activo de renta variable y hay varios factores que lo soportan. Tenemos crecimiento en Estados Unidos para el 2026. Ese crecimiento además se apoya en acuerdos comerciales favorables que hemos visto que ha generado mucha incertidumbre y volatilidad durante el 2025, pero que bueno, ya visteis como recientemente pues esa firma de acuerdos con Estados Unidos y China, estas negociaciones, el riesgo de recesión ahora mismo es relativamente bajo, la inflación se mantiene estable, estamos entre un 2 y un 3%, yo creo un nivel más o menos que lo puede soportar la economía, y el enfriamiento del mercado laboral ofrece cierto margen de maniobra a la Fed, ¿no? Para continuar sobre todo con este tipo de recortes, ¿no? Yo creo que es ahora mismo es importante. Hay un entorno histórico favorable en general, eh, Europa, China, Unión Europea, hay un elevado gasto fiscal también, por ejemplo, en Europa. Eso va a ayudar al crecimiento.
En China yo creo que todavía hay bastante margen, ¿no? de soporte y va a apoyar su economía con estímulos tanto monetarios como fiscales, con lo cual eso es bueno. Posicionamiento de mercado en general, hay cierto ahí, yo sí que te diría que está más concentrado, ¿vale? Pero a nivel corporativo, a nivel de empresas, a nivel de bancos, los bancos sí están en una posición bastante favorable. Y luego lo que tenemos también es que los beneficios mandan. Y eso es lo que está un poco impulsando este rally que vemos ahora, ¿no? La temporada de resultados empresariales, tercer trimestre, ha comenzado de una forma sólida, en línea con las expectativas que tenía un poco el mercado. O sea, yo creo que ahí en eso estamos bastante en línea con el mercado y vemos cierto crecimiento de beneficios bastante interesantes. De ahí un poco que esos sólidos fundamentales, pues oye, dan cierto soporte a ese rally, ¿eh? Y Ujú. así debería ser, ¿no? Con lo cual, oye, mantenemos cierta cautela en algunas áreas, pero en general, oye, vemos que hay interés y que luego que tenemos sobre todo áreas y áreas del mercado bastante buenas, ¿no? Yo creo que tenemos retornos más moderados bueno, pues esa ampliación o cuando vemos alguna posibilidad siempre son buenos momentos también de entrada en el mercado. Muy bien. Entonces, bueno, vosotros, además de vuestro expertise en renta fija, también tenéis expertise, como es lógico, en renta variable y concretamente tenéis un fondo de bolsa mundial que, bueno, es otro de vuestros productos de referencia, ¿no? El Global Equity Fund Sustainable, que también Sí. destaca, bueno, pues eso, ¿no? Entre los fondos estrella de la casa. Cuéntanos un poquito en qué consiste, Gonzalo, este producto. Pues mira, Clarissa, este es un fondo que es un poco de nuestros flagship, ¿no? Un book insignia, al igual que el Secure High Yield lo es dentro de la gama nuestra de renta fija. Este es uno de nuestros buques insignia dentro de la renta variable. Se fundó hace 28 años. Gestionamos más de 6.000 millones en la estrategia. Este fondo en concreto, este vehículo luxemburgués que traemos a España y distribuimos en España, tiene un tamaño de 2,5 billones de euros, ¿no? O sea, un fondo bastante grande, ¿vale? Es un fondo que tiene un sesgo de quality growth, que es una filosofía que llevamos haciendo desde el 98, cuando ni siquiera existía, yo creo, la palabra quality growth, ¿no? Pero bueno, es un fondo al final que bate de forma consistente a la MSCI World, está en el primer cuartil de Morningstar, ha sido muy consistente durante los últimos 10 años en ese grupo, ¿no? Y tiene un enfoque de calidad concentrado entre 40 y 80 nombres. Veis que aquí un poco los holdings o las posiciones son distintas a lo que es un fondo de renta fija, ¿vale? Pero tienes un tracking error limitado, entre un 2 y un 3% de forma Ujú. histérica, ¿no? Y eso hace que, bueno, que al final los pesos activos que podamos tener en la cartera frente al MSCI World, que es el fondo, el índice de referencia que usamos, pues no pasen del 1,5%, ¿no? En definitiva, bueno, pues es una estrategia de renta variable de calidad del futuro en base a un crecimiento estable, ¿no? Es verdad, porque sí que buscamos un sesgo de quality growth, ¿vale? Y bueno, y comentaros que además es un fondo que tiene artículo 9, ¿no? De sostenible y por tanto pues uno de los pocos fondos digamos con un track record largo y con volumen. Ujú. Pero bueno, ahora que dices lo del artículo 9, eso lo vamos a tener que explicar, Gonzalo, porque me temo que no todo el mundo entiende esto del artículo 9. De hecho, si te parece, podemos hacer te voy a pedir que nos hagas un poco una intro de lo que es la inversión socialmente responsable y a partir de lo que es ese concepto, concretar ya el artículo 6, artículo 8 y artículo 9 para que nuestros asistentes hagan un poquito la idea. Bueno, pues si lo hacemos un símil, digamos, con lo de los ratings que hablamos al principio, conforme el artículo es más amplio, digamos, la apuesta, digamos, por esa sostenibilidad que tiene la estrategia es mayor, ¿no? O sea, aquí el artículo 9, digamos, es la máxima categoría, ¿vale? Y nosotros llevamos haciendo sostenibilidad en nuestra estrategia desde el año 98. De hecho, Swisscanto lleva haciendo sostenibilidad desde el año 94-96. Somos una de las casas
a nivel mundial con mayores activos sostenibles, la cuarta gestora a nivel mundial, ¿no? Entonces nosotros buscamos esa generación de valor de empresas con un alto SPQ, que es lo que denominamos ese proceso nuestro dentro de la sostenibilidad que se llama Sustainable Purpose Quality, ¿no? Que al final lo que buscamos son compañías con alto retorno sobre la inversión, una deuda limitada, un estilo de gestión de management competente con un crecimiento por encima de la media, dando soluciones con productos o servicios a problemas ambientales o sociales, ¿vale? De ahí que nuestras carteras pues inviertan un tercio en los que denominamos líderes ASEG, ¿no? Donde miramos cómo se fabrica, digamos, y 2/3 en líderes SDG o SDG que miran ahí que fabrican, ¿no? O sea, buscamos efectivamente que se haga. Y luego en temáticas, pues buscamos sobre todo temáticas que están relacionadas con la sostenibilidad, ¿no? Con un crecimiento sostenible y de calidad, ¿no? Ya sean recursos naturales, como es el agua, producción y consumo, economía circular, innovación, infraestructura, economía digital, atmósfera, control del clima y salud y bienestar con longevidad. Ujú. Y bueno, pues ya está, ya tenemos un poquito, ya hemos hecho una foto bastante completa de que la renta fija, de la renta variable, incluso de la inversión socialmente responsable. Y ahora nos queda hablar de otro producto que también es otro de vuestros fondos estrella, que mezcla un poquito todas las clases de activo, ¿no? Porque es precisamente un fondo multiactivos, el Swisscanto Sustainable Balance. Cuéntanos, Gonzalo, qué es eso de un fondo multiactivos para aquellos asistentes que no lo tengan claro, que en un momento dado también puede ser una alternativa, para los que no se sientan muy cómodos ahora apostando al 100% por la renta variable. ¿Qué es un fondo multiactivo? Y concretamente, después de contarnos qué es un fondo multiactivo, si nos puedes contar un poquitín en qué consiste la filosofía del vuestro. Vale. Bueno, pues mira, al final un fondo multiactivo lo que tiene es como un asset allocation, una asignación de activos. Es como al final si invirtieras en una cartera discrecional, por ejemplo, que ahora ofrecen algunos bancos. Al final es un producto que invierte desde monetario hasta activos alternativos, ¿no? ¿Vale? Vas a tener una exposición a renta fija, a renta variable, a commodities o digamos inversiones alternativas como puede ser el tema de commodities, como puede ser desde exposición a oro o a tipos de mercados que no tengan digamos una correlación con los mercados tradicionales, ¿no? Y entonces, ¿qué hace ese fondo? Esos fondos al final lo que hacen es una apuesta más de asset allocation, ¿no? De asignación de activos y van moviéndose o van rotando la cartera en función, ¿no? O sea, al final, digamos, es como si delegaras la gestión, ¿vale? A un producto y que ese producto, en función un poco del riesgo o del tipo de perfil, pues va a tener o un sesgo más conservador, ¿no? O más relajado o más agresivo. Es decir, mayor peso en renta fija o menor peso en renta fija y más peso en renta variable, ¿no? Entonces los retornos esperados van un poco en función a esa asignación de riesgo, ¿no? Nosotros aquí en Swisscanto lo que hacemos en este fondo específico es que tenemos un equipo que se encarga de diseñar ese asset allocation que lo lleva haciendo desde hace muchos años, ¿vale? El fondo que tenemos es un fondo que tiene más de 25 años de track record, perdón, 20 años de track record, tiene 2,6 billion bajo gestión, ¿vale? Y tiene un track record de 5 Morningstars, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Oye, que si lo hace tan bien y está en primer cuartil, será que tenemos un equipo de asset allocation, una asignación de activos muy buenos. Ese equipo al final lo que hacemos, algo diferenciador frente a la industria, si quieres, es que vamos a delegar la asignación de cada activo a los equipos pertinentes, oye, al equipo de renta variable y al equipo de renta fija y nosotros lo que hacemos, pues equipo lo que hace es un overlay o una estrategia sobre los distintos segmentos, ¿vale? Este fondo es un balanceado 50-50, es decir, renta fija
renta variable, ¿vale? Y nos permite pues capear los temporales y los ciclos completos del mercado. Entonces es un fondo que va a tener menos volatilidad que otras estrategias, pero sobre todo lo que se busca es que tenga una rentabilidad constante y muy estable durante el tiempo. Ujú. Vale, bueno, pues pasamos entonces ya a la última pregunta, Gonzalo, y así ya, si te parece, pues abrimos el turno de preguntas de los asistentes después de esta. Entonces, bueno, para terminar, nos acercamos ya al cierre de este año, de 2025, que ha sido, pues, bueno, pues muy convulso para los mercados y, bueno, aunque parece que lo vamos a cerrar con rentabilidades positivas en las principales clases de activos, pues no sé qué balances, o sea, qué balance haríais en Swisscanto, ¿no? Sobre cómo ha sido este año y qué perspectivas tenéis para los mercados en 2026. Mira, yo creo que si tengo que hacer balance de todo lo que ha pasado y todos los eventos que hemos tenido desde febrero con DeepSeek y todo lo que ha pasado con el tema de tarifas, de acuerdos comerciales, riesgos geopolíticos, si ponemos todas esas informaciones y titulares que hemos tenido y vemos las rentabilidades que hemos obtenido en el 2025, creo que ha sido un año de mercados muy bueno, tanto en renta variable como en renta fija. Obviamente para el 2026 en renta fija, oye, pues yo creo que a los niveles de rendimientos que tiene, pues queríamos pues continuar con ese cupón, con ese carry, ¿no? O sea, yo a veces digo lo de be carry, my friend, ¿no? O sea, tranquilo, relájate, no es un tema de spreads, aquí lo que tienes son rendimientos todavía bastante altos, diversifica, eso sí, y busca mantener, digamos, los rendimientos de los últimos años, bueno, pues apostando por estrategias en crédito y tratando algo más de exposición sin tener que tomar riesgo de duración, ¿no? Y lo que decíamos un poco en línea antes en renta variable, yo creo que nos sumamos un poco a ese carro, esas perspectivas que tenemos de mercados, al final vamos a tener un crecimiento positivo, no va a ser ni muy caliente ni muy frío, esos niveles de 1,6, 1,7% que estamos viendo o para Estados Unidos, Europa, que al final lo que va a medir hoy es un crecimiento pues para renta fija bastante bueno, ¿no? Y para renta variable, bueno, pues oye, vamos a seguir viendo esos resultados corporativos que den soporte, digamos, al mercado. Ujú. Bueno, pues ahora ya, si te parece, vemos algunas de las dudas que nos han ido dejando los asistentes. Mira, la primera pregunta, Gonzalo, yo te la leo en voz alta y y tú nos ayudas Muy aquí. bien, Mira, dice, la pregunta que os quiero plantear es sobre los fondos de renta fija. Estoy sí, mirando algunos de corta y muy corta duración para añadirlos a mi fondo de emergencia. Ya creo que he aprendido bastante sobre su funcionamiento, pero algo hay que no termino de comprender. Supongamos un fondo que compra un bono a 2 años al 2%. Si no se toca para nada el bono durante los 2 años y además se siguen emitiendo bonos iguales, al final el cliente del fondo tendrá un 2% anual. ¿No es así? Imaginamos ahora que al cabo de unos meses aparece un bono al 3% y el fondo lo compra. Lógicamente, los fondos al 2% ahora valen menos. Y como al final del día hay que valorar el fondo, pues ese fondo en su valoración dará pérdida de dinero. Pero esto es porque es necesario valorar diariamente el fondo. En realidad el gestor no va a vender un bono que le va a hacer perder dinero. Al menos podría asegurar el 2. Por lo tanto, si yo no vendo el bono y estoy los 2 años con mi participación del fondo, tendré que tener un mínimo de un 2% de interés, aunque de haber vendido por el camino hubiera tenido menos. Entonces, ¿esto es así? Creo que la lógica dice que sería así, pero de hecho estos fondos pierden dinero al subir los tipos. Entonces, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? ¿Me lo podrías explicar bien? Muchas gracias. Toda una voy con pregunta, la ¿eh, Gonzalo? O sea, pregunta. toda una Madre pregunta. mía, oye, chapó. A ver, vamos a ver No, si pero ojo, me encanta, ¿eh? me O sea, yo acuerdo de agradezco toda muchísimo a la gente sí, sí, que nos por formule supuesto. preguntas tan razonadas, tan desarrolladas y, Sí. bueno, y que acuda a los webinars precisamente para eso, ¿no? Para buscar que Mm, un experto, en este caso tú, que eres un grandísimo experto en renta fija, mm, les explique de primera mano estas cosas, ¿no? Porque hay que invertir sabiendo lo que uno hace y entendiendo cómo funciona el producto en el que uno está claro. invirtiendo. Con lo cual, muchas gracias a esta persona por la pregunta que nos ha formulado. Y ahora, tú, A ver Gonzalo. cómo la contestamos. Vamos a Ahora cómo hacer lo la mejor contestas. posible y a ver si más o menos entiendo el razonamiento, ¿no? Sí. Sobre todo,
de esa idea O sea, en suya, oye, que definitiva, está invirtiendo en estrategias a muy corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando invertimos en fondos a corto plazo que los rendimientos son menores? Obviamente, el riesgo es muy pequeño porque estamos emitiendo probablemente en monetarios, en gobierno, ¿no? Y bueno, lo que va a pasar es que, bueno, ahí no tienes nada, pero sabes que tienes, oye, a 2 años que no va a pasarte nada. Ahora, esos fondos, de repente los tipos de interés bajan y de repente te puede pasar, como ha pasado en el pasado, que esos fondos a tan corto plazo, los rendimientos son negativos, ¿no? O el coste del fondo más los rendimientos te generan unos retornos negativos. Esos retornos los hemos tenido en años pasados. Por ejemplo, ahora mismo en Suiza los tipos están prácticamente al cero. Hay parte de la curva corta del gobierno que ya tiene rentabilidades negativas. Es decir, estás pagando al invertir. ¿Vale? Entonces, de ahí es un poco la necesidad entonces de tener rendimientos un poco más largos para ayudar. Un gestor de un fondo va a vencer. Normalmente los gestores de los fondos no miran tanto, yo he sido gestor de renta fija, por cierto, durante 25 años, no va a tener tanto en cuenta el precio del bono, sino el rendimiento. Siempre el gestor de un fondo tiene el rendimiento objetivo de la estrategia. Entonces, oye, que yo me vaya a un bono de un 3% vendiendo el de 2 es porque probablemente considero que ese bono al 2% está en un momento donde no tiene más subida o conforme se va acercando a vencimiento ya no es muy rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vas avanzando hacia el vencimiento, el bono es lo que llamamos el pull to par, ¿no? Si ese bono había estado, lo has comprado un descuento, pues ahora ya está a 100, que es el precio a que te van a pagar al vencimiento, ¿no? Entonces yo, ¿para qué voy a tener un bono a 6 meses? Pues me compro el siguiente y así subo un poquito más y mantengo ese rendimiento. Y vamos peleándonos según el objetivo del fondo a qué tipo de rendimiento tiene, ¿no? No es lo mismo un fondo que tenga de objetivo invertir de 0 a 2 años o de 0 a 5 o que tenga un universo mucho más amplio, ¿no? De ahí es un poco que de ahí es un poco que tengas muchas más posiciones, ¿vale? Y lo que tengas que formes también tu curva, tu exposición dentro del fondo de inversión va a estar muy adecuado a lo que es la curva de tipo de intereses, ¿no? Más o menos. Y tú ya te puedes posicionar internamente en qué partes de la curva crees que hay más valor, ¿no? Y vas a ganar a tu índice de referencia, ¿vale? Pero sobre todo lo que el gestor busca en el fondo en particular es obviamente maximizar el rendimiento, ¿vale? Dentro de sus parámetros de riesgo y gestión diversificada siempre, ¿no? El gestor nunca va a apostar por 2, 3 bonos y nada, eso no es para nada. Ahora, como inversor que mencionaba, dice, oye, tengo un bono, lo mantengo hasta tal, fenomenal, ¿vale? Pero es verdad que ese bono, conforme esté llegando a vencimiento, el rendimiento cada vez es inferior. Tú tienes un 2% al principio, a los 2 años tú has cumplido, has tenido ese 2%, pero ya conforme te va quedando un año, ya no tienes el mismo rendimiento, ¿vale? De ahí es un poco la necesidad de ir añadiendo o ir cambiando al siguiente, por ejemplo. bueno, vamos a ver qué otras dudas nos han ido dejando. Dice, por ejemplo, ¿cómo veis el timing para entrar en renta fija ahora con las siguientes expectativas y movimientos de la Fed? El timing. El timing aquí siempre esto es como una máquina, ¿no? O sea, yo no soy muy de timing, ¿no? Porque al final yo creo que tú tienes que invertir siempre con un horizonte de inversión, ¿no? Estos los que entran y salen según y tal, al final tú tienes unos costes de entrada y unos costes de salida. Cuanto más salgas y entres, ¿sabes? Pues al final no sé si siempre va a ser, ¿no? Pero a unos niveles donde estamos, pues ahora mismo pues podrías decir, oye, pues prefiero invertir ahora
porque como la Fed siga bajando tipos, voy a tener rendimientos más bajos. Pues vamos a aprovechar los niveles que estamos ahora, ¿no? Quizá los mejores niveles de entrada, efectivamente, para la renta fija en general han sido, pues como comentábamos, en junio, septiembre de 2023, alrededor de un 4%. Si conseguíamos un 4% en monetarios, imagínate los rendimientos que conseguíamos en corporativos, en high yield, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? A día de hoy continuamos, por ejemplo, los spreads están muy estrechos, que es el diferencial que hay entre el precio o el rendimiento de un bono corporativo frente al gobierno, ¿vale? Pero eso no es para mí el indicador más importante. Normalmente el que estén estrechos, yo lo veo como la calidad crediticia de ese corporativo es buena, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta siempre el all-in yield o el carry que estoy recibiendo. En el 2022, que hay mucha gente que cuando miró la renta fija y que la renta fija cayó, los spreads y los rendimientos estaban a mínimos históricos. Aquí tenemos un buffer o un colchón que digo yo, que es lo suficientemente amplio, que al final si tenemos una estrategia que tiene de media un 4% de rendimiento, aunque los precios del bono bajen un 1%, voy a seguir generando una rentabilidad positiva. Si tengo una estrategia de un 1%, probablemente pierda dinero, ¿vale? Es un poco la diferencia según los tipos o cómo se vayan a mover. Ujú. Vale, vamos a ver qué otras dudas nos van dejando. Ahora, con respecto a vuestro fondo de bolsa global, Gonzalo, preguntan por qué exposición tiene el fondo a las Big Tech americanas. Porque es verdad que no hemos hablado de las principales posiciones que tiene en cartera, ¿no? De sus principales apuestas. ¿Tiene Big Techs? ¿Qué estrategia sigue con respecto a las grandes tecnológicas americanas? Y en general, ¿cuáles son sus principales posiciones, Gonzalo? Mira, tiene exposición a, a esas big tech, a esas tal, pero yo creo que más que la exposición, lo que buscamos nosotros o cómo nos medimos es el active weight, ¿no? Es decir, oye, nosotros nos medimos contra el MSCI World, ¿vale? Pero esto va a ser una cartera entre 40 y 80 posiciones, va a ser más concentrada en los precios que tiene, pero al final, bueno, al final lo que buscamos es cómo nos posicionamos de forma relativa al global, ¿sabes? Los pesos activos y cómo los jugamos para batir al MSCI World, ¿eh? Lo importante en este momento de mercado, y es el sentido táctico de incluir en carteras este tipo de fondos, es limitar esos riesgos activos de la cartera, frente a las bolsas mundiales. ¿Y cómo lo hacemos? Sobre todo, oye, las oportunidades que encontramos también fuera de la IA o de las Max 7, las Max 6, como queráis llamarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final dice, oye, yo si limito mis active weights a un 1,5%, lo que estoy intentando es no estar sobreexpuesto a una compañía, ¿vale? De forma que yo puedo tener Nvidia, por ejemplo, el peso que tiene el índice de referencia, que será un 6%, por ejemplo, más un 1,5 adicional. Pero al mismo tiempo puedo tener una compañía eléctrica alemana, ¿vale? Que pesa un 0,5%, pero le asigno el mismo active weight. Entonces tengo un 2%, 0,5 más 1,5, ¿vale? Con lo cual tengo una exposición mucho más superior frente al índice de referencia. Si yo lo hago mejor en esa pequeña, puedo ganarle a ese índice de referencia. ¿Vale? Yo creo que esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta la concentración que hay ahora mismo, ¿vale? Pero sí, el fondo juega todas estas temáticas, juega muy bien todo el tema de la electrificación de la economía. Ten en cuenta que alrededor de todo lo que es la inteligencia artificial y los centros de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay también muchas cosas. Va a haber una inversión muy potente en equipamientos, en electrificación, en que haya electricidad suficiente, ¿no? Va a haber un consumo de electrificación mayor y un consumo de energía, ¿no? Y eso no lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, hay otros sectores que están muy expuestos y muchas formas de jugar todo este mundo. Ujú. Vale, pues preguntan también el caso del fondo multiactivo,
si sería más conservador que un fondo indexado al S&P 500 o al MSCI World, es decir, que un fondo de bolsa. Bueno, pues sí, ¿no? Sería más conservador Sí, que un fondo de bolsa porque incorpora otros activos menos arriesgados que la bolsa, ¿no? Como es la renta fija, ¿verdad? Aparte de esa diversificación que supone el mix entre unos activos y otros. eso es, aparte de esa diversificación que ya contamos con que el fondo al ser un balanceado tiene 50% renta fija y 50% renta variable, obviamente son dos vehículos completamente distintos. Dicho esto, este es un fondo activo, de gestión activa también, y esa gestión va a ser también moviendo mucho los pesos, ¿no? Aunque es verdad que siempre va a ser relativamente conservador, con lo cual tampoco van a variar mucho los pesos. Pero dentro de esa asignación a renta variable, pues obviamente podemos jugarla en el sentido de decir, oye, podemos apostar más hacia Europa, más hacia Estados Unidos, etcétera, frente a un S&P 500, por ejemplo, que solo está invertido en ese índice, ¿vale? Entonces, si lo hace bien, como este año, fenomenal, pero hay otros años que no ha sido el caso, ¿vale? Y entonces ahí estás mucho más expuestos y menos diversificado. Ujú. Otra cosa que están preguntando mucho los asistentes es el leasing de los fondos, bueno, el nombre de la gestora, que es Swisscanto, lo recordamos una vez más, Eso es. y el leasing. Como hemos hablado de varios productos, yo lo que os animo es a que os metáis en el buscador de fondos de MyInvestor, que os he puesto antes el link en el chat, y para los que nos estéis viendo ahora mismo a través de YouTube o del blog, pues simplemente os metéis en la página de MyInvestor, myinvestor.es /inversión, /fondos de inversión, y entonces ahí encontráis el buscador. Entonces, en ese buscador, en este caso estamos hablando de los fondos de Swisscanto, podéis buscar los fondos de la gestora que queráis y allí encontráis pues toda su gama de producto, que además ya sabéis que la podéis filtrar por tipo de activo o por estrategia o por lo que queráis. Y, por supuesto tenéis el leasing y podéis consultar el folleto del producto. Y bueno, volviendo otra vez a las dudas que nos plantean los asistentes, eh, alguien comenta que tiene un par de fondos monetarios, pero quiere sacar un poco más de rentabilidad y pregunta, ¿qué tendría que hacer? ¿Ir a renta fija de 2 a 5 años? Este fondo del que habéis hablado, entiendo que se refiere al de High Yield. Sí. ¿Cubriría este periodo? Dice, mis dos monetarios más el vuestro, ¿estaría subiendo mucho el riesgo? O sea, entiendo que lo que quiere es añadir este fondo, además de los dos monetarios que tiene. Aunque claro, siendo un fondo de High Yield, la diferencia entre el riesgo de un High Yield y el riesgo de dos fondos monetarios yo creo que es mucha, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Gonzalo. Sí, obviamente es un paso gigante, pero ten en cuenta que hay muchos inversores que pasan del monetario a renta variable de golpe, Bueno, pues ¿sabes? no hacen bien. O incluso ¿cómo se dice? A activos alternativos, ¿no? Como private debt, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay una evolución natural, ¿no? Un monetario al final pues debería irse a vencimientos un poquito más largos, ¿no? O sea, al final estás un monetario que iba a tener una duración de menos de un año, ¿vale? Y vas a tener ahora mismo alrededor de un 2%, ¿vale? Pero bueno, imaginémonos que ese 2% de media, ¿vale? Independientemente de los dos monetarios que tenga, pero vamos a redondearlo, ¿vale? Eso es el 100% de tu cartera, te rinde un 2%, ¿vale? Imagínate que ahora llevamos eso y invertimos un 30%, ¿vale? Sacamos un 30% de ese 100% al 2 y lo invertimos en dos, tres fondos, ¿vale? Dos, tres fondos, por ejemplo, ya, ahí ya va un poco en base a ese perfil. Si nos movemos a 2, 5 años, pues vamos a imaginar, busquemos entre 3 años y 4 años para no alargarnos, donde vamos a empezar a tener estrategias al 3, 4%, según la clase de activos. Si nos vamos a este Secure High Yield, tienes 5,8%, ¿vale? Entonces, sí, bajas un poco tu calidad crediticia, pero digamos que inviertes un 10%, ¿vale? De ese 30% asignas, ponle un 10% a Secure High Yield, a híbridos o a Investment Grade o a cocos, ¿no? Ese 30% al final
tú mantienes un 70% al 2% y le estás metiendo en media un 30%, pues ponle, redondealo al 3-4%. Pues al final lo que consigues, al 4, vamos a poner al 4%, pues que pueda subir igual un 1% la rentabilidad de tu cartera, ¿vale? Y bajas un poco el rating, pero de un doble A, por ejemplo, que tengas, pues te vas a un single A. Con lo cual dices, joder, no me ha alargado mucho la duración mía porque me pesa más mi 70% de 0 a 1 año, ¿vale? Me estoy yendo a duraciones de 2-3 años. Al final lo puedes calcular, digamos, es un cálculo, una media ajustada a los pesos que le asignas a la cartera y a los rendimientos de cada fondo. Y ahí te calculas un poco el rendimiento medio o la duración media de la cartera o incluso el rating medio de la cartera. O sea, que es un poco cómo lo hacemos nosotros y recomendamos o se puedan recomendar la exposición a distintos fondos. Al final se trata de estar diversificados. Otra duda que nos plantean incorpora ya el riesgo divisa, Gonzalo, porque nos dicen, ¿es recomendable invertir en bonos gubernamentales o corporativos de Estados Unidos a corto plazo, teniendo en cuenta el riesgo divisa que pueda haber? En renta fija, regla un poquito de oro, yo por lo menos normalmente siempre hedgeamos o cubrimos la divisa. Los fondos, te diría, no voy a decir el 100%, porque nunca lo sé, pero la grandísima mayoría, los fondos en renta fija siempre cubren la divisa. Es decir, aquí hablamos de rendimientos del 2-3%. Imagínate la caída, digamos, el eurodólar de esa caída del 10% te mata la cartera, básicamente. Entonces, en renta fija, en renta variable es otra cosa. Porque, de repente la renta variable te sube un 20, un 30, pues puedes asumir un 5% de pérdida de la moneda, pero no lo puedes evitar, ¿no? En renta fija, ¿vale? De hecho, este año lo que estáis viendo, que normalmente los fondos de renta variable no suelen tener hecha la moneda, pues ¿qué está pasando? Que inversores que han comprado renta variable en dólares, pues que no está rindiendo como le habría rendido en euros. ¿Por qué? Porque está un 10% más abajo que el mercado por el efecto divisa. Otra persona pregunta, buenas noches, en un mercado dominado por los ETFs, ¿creen que la actual estructura del mercado de renta fija corporativa amplifica la volatilidad? Amplifica la volatilidad, no necesariamente. Yo creo que en renta fija se usan los ETFs a nivel institucional como building blocks, sobre todo para construir un poquito la curva, ¿vale? Más o menos de esas, digamos, exposición más grande que puedan tener a la renta fija, pero luego siempre tienen sus apuestas selectivas con estrategias activas. Una estrategia activa siempre, a no ser que el gestor sea un paquete, lo va a hacer mucho mejor que un pasivo, ¿vale? Es verdad que tiene un coste un poquito mayor, pero ahí es un poco donde se puede buscar valor. Por ejemplo, yo creo en clases de activos como pueda ser high yield, como pueda ser mercados emergentes, híbridos o cocos, siempre una gestión activa va a ser mucho más interesante, ¿vale? Sobre todo cómo pueden gestionar también momentos de volatilidad, ¿no? Al final un ETF estás expuesto, ¿sabes? Y entonces pues puedes caer lo que caiga al mercado, pero un gestor, oye, él las puede estar viniendo y ya se ha colocado, se ha posicionado más conservador, etcétera, ¿no? Entonces es un poco ahí donde esa prima adicional al invertir en una gestión activa versus pasivo, pues tiene un impacto y debería tener un impacto positivo en la rentabilidad. Ujú. Tengo otra pregunta un poquito peculiar por aquí, Gonzalo, a ver si nos la A puedes ver, resolver porque la veo muy específica, pero bueno, igual nos puedes echar un cable. Dice una persona, vale. es sobre los bonos islandeses. A ver, vamos Ojo. a ver. Bueno, dice, mirando por ejemplo los bonos a 2 años, estos marcan un 7,3% con un cupón al 8. Dice, por otro lado, el rating de Islandia es de A1, mucho mejor que el de España que está en A3. Así que si es un país con un buen rating y un interés por las nubes, ¿dónde está el truco? ¿Es el riesgo divisa? Es el riesgo país. Pero entonces, ¿por qué tienen un rating mejor que el nuestro? No lo sé, ¿eh? Riesgo Yo país. la verdad es que desconozco el rating de Islandia. Bueno,
Pero Bueno, pero no, vamos a poner un ejemplo. Islandia suena muy bonito, efectivamente, país más desarrollado, Europa, etcétera. Pero vamos a emergentes, ¿no? Porque hay países emergentes que puedan tener un rating similar a un país desarrollado, pero tienen que pagar eh, mucho más por la deuda, ¿no? Ahí existe lo que es el riesgo país. Lo que comentábamos al principio, cuando uno invierte en un bono, no deja de ser un documento, digamos, financiero en tal, donde tú recibes un tipo de interés por una financiación y luego tienes ese riesgo crediticio implícito a la inversión, es decir, la posibilidad de que me pague o no. Entonces, los países emergentes históricamente pues han tenido, digamos, oye, se consideran economías emergentes, economías subdesarrolladas, donde es verdad que en el pasado pues ha habido muchas bancarrotas, ¿no? Vamos a poner ejemplos, pero bueno, tienes Argentina, tienes el tequilazo en México, etcétera, etcétera, tienes Ecuador, tenido, bueno, pues eso es un poco. Ahora, por ejemplo, hay países en Oriente Medio, por ejemplo, que tienen un rating superior y están pagando más que España. El caso de Islandia, ten en cuenta que durante la crisis financiera tuvieron una crisis muy fuerte y hubo, bueno, pues los bonos también tuvieron el riesgo de que su economía financiera se iba por los suelos, que no iban a poder asumirlo y por tanto el mismo país podía hacer bancarrota, ¿no? De ahí es un poco que puedan tener esa diferencia. Yo normalmente el riesgo país es otro riesgo que se analiza, ¿no? Y de hecho, en mi opinión, a veces surgen muchas oportunidades, ¿no? Porque al final, si me lo llevo, te lo puedes llevar al mundo corporativo. ¿Por qué una empresa eléctrica semiestatal en Oriente Medio, por ejemplo, que tenga un rating single A o doble A, tenga que pagar 100 puntos básicos más por un bono que una empresa americana que probablemente esté mucho más apalancada o que tenga muchas más dificultades, pero al estar en Estados Unidos el inversor piensa que tiene menos riesgo? Pues yo en ese caso casi que me voy al final a la otra, que me van a pagar más y sé además que encima es semiestatal y detrás hay un gobierno que no tiene ningún problema y que pagaría en el caso de que hubiese algún problema, ¿sabes? No sé si me he explicado, pero bueno, es un poco jugar. Es el riesgo, pero no es el riesgo divisa, es el riesgo país, lo que llamamos country risk. vale. Otra persona pregunta, quiere consultar tu opinión sobre las alternativas de inversión actuales para una persona con perfil conservador y aversión al riesgo, en un contexto donde los depósitos ya no superan la inflación. ¿Consideras adecuado optar por un fondo de renta fija de corta duración y con investment grade, por ejemplo? Que aunque hoy nos has hablado de vuestro producto estrella, que es High Yield, Por claro, si supuesto, hablamos de una persona con un perfil con alta aversión al riesgo, pues correcto, quizá habría correcto. que restringir un poco ahí, ¿no? Eso faltaba que Bien. fuese yo a recomendar a alguien. No, 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 todo lo No estaba contrario, haciendo ¿no? ninguna Aquí, recomendación de inversión. Pero bueno, exactamente. que es verdad Aquí que, es un poco los vehículos, ¿no? Entonces, estamos claro, ante la situación de un cliente que tiene una aversión al riesgo, tiene un perfil muy conservador, que se ha beneficiado de depósitos o monetarios o fondos monetarios a unos rendimientos del 3-4% en los últimos años, que ese rendimiento les ha bajado. Entonces, oye, en el pasado, cuando teníamos los tipos casi al cero, pues ahí estábamos sentados en los depósitos que no rentaban nada, ¿vale? Entonces la gente buscaba otras posibilidades. Yo creo que aquí, pues no es mala idea, efectivamente, lo que decíamos a la pregunta anterior, diversificar parte de esas, ¿no? O sea, no hay que mover todo. Mantén una exposición core que en esos depósitos o tal, pero añade algunas estrategias a corto plazo, donde te sientas cómodo sobre todo, ¿vale? Ese perfil de investment grade efectivamente pues te sigue pagando un poco más y al final lo que subes es ese rendimiento medio, ¿no? Al final, ¿qué busca el inversor hoy? El inversor al final de renta fija dice, joder, con perdón, hace 2 años yo estaba aquí y ahora hemos bajado aquí rentabilidades, pues joder, a ver si puedo encontrar algo que me ayude a tener una rentabilidad, un rendimiento, perdón, al que tenía hace un par de años. Entonces, esa es la posibilidad que damos
invertir en algunos de fondos de crédito, porque al final digo, oye, que no se está asumiendo un riesgo mayor. Yo creo que a nivel fundamentales los apalancamientos, por ejemplo, en el mundo corporativo están en mínimos históricos. ¿Vale? Entonces, no, a mí no me da miedo invertir en deuda corporativa. Al final podríamos cambiar la pregunta y decir, ¿quién está más apalancado ahora? ¿Un gobierno con un apalancamiento de más del 100%, como hay en muchos países europeos, o unas compañías que están a mínimos históricos? Pues, joder, tiene más margen de maniobra ahora mismo. Obviamente, como tengamos problemas en los gobiernos, el spread y los bonos, todo va a caer, ¿no? Pero bueno, que ahora mismo a nivel crediticio creo que es un riesgo asumible y es verdad que hablamos de duraciones muy cortas, entonces tampoco se está cogiendo mucho riesgo o duración y se va a mantener siempre una calidad crediticia más alta. Ujú. Otra pregunta que hace Gonzalo. Si un fondo de renta fija tiene un periodo de mantenimiento recomendado, por ejemplo, de 2 años, ¿lo puedo tener más años o eso puede afectar a la rentabilidad? Depende de cuál es el horizonte o la duración media, ¿no? O sea, vamos a ver, Yo es que eso lo que no está, sabía por es que hubiera ejemplo, fondos con un periodo de mantenimiento recomendado, a menos que sea no, mínimo, no. Bueno, pero a ver, recomendado de 2 años. hay, no, están los depósitos, los fondos a vencimiento, que como sabes han sido muy famosos y se han comercializado muy bien en España, sobre todo pues aprovechando los últimos años esos vencimientos, esos rendimientos más altos. Es verdad que conforme va llegando o ese fondo llega a vencimiento, ya no tiene más, no tiene mucho upside, ¿no? Entonces lo normal es pues irte al siguiente, ¿no? O al siguiente, pero ya llega un momento que como tampoco te vas a ir a un fondo de vencimiento a 5 años, para eso te vas a un fondo convencional, ¿vale? Donde hay un poco más. Yo creo que no hay por sí una exposición mínima. Sí que es verdad que lo que decíamos antes, invertimos en estas clases de activos, a mí me gusta más invertir en un ciclo crediticio. El timing que comentaba, no es buen timing, es mal timing, no, no, el timing es independientemente, tú estate durante una temporada y sobre todo que vayas tomando ese cupón medio, ese carry, ¿no? Que te va a ir dando rentabilidad con el tiempo. Ujú. Y volviendo al tema de la divisa, Gonzalo, preguntan cuáles son tus expectativas en este sentido. Si crees que se va a recuperar el cambio euro-dólar, aunque nos has comentado antes que en los fondos de renta fija preferéis cubriros, hedgearos, decías tú, es que hedge Sí. significa cobertura en inglés. Cubrir, No todo el cubrir, mundo, no todo el mundo cobertura, sabe lo que perdón, es perdón. hedgearse, Gonzalo. Pero bueno, Ya. aunque en los fondos de renta fija normalmente no jugáis con esta variable, pues seguro que en Swisscanto pues tenéis vuestras, bueno, pues vuestras estimaciones al respecto, o al menos Mm. vuestro feeling, o el tuyo particular. ¿Tú cómo crees que va a evolucionar el cambio euro-dólar? ¿Crees que se va a recuperar? Y dice el asistente, las inversiones en dólares se nos han depreciado por este efecto y por saber qué expectativas hay en tipo de cambio. Eh, yo ya no estamos tan negativos, ¿vale? Tampoco es que ahora nos hayamos posicionado mucho más agresivos. Yo creo que estamos más neutrales, ¿vale? Hemos estado cortos, hemos estado mucho más negativos en el pasado. O sea, al final dices, vamos a estar mucho peor, el dólar puede seguir bajando o ya con los cambios, con las bajadas de tipos y empezar ahí un poco a favorecer la economía, pues probablemente estemos en un nivel un poco más estable, ¿no? Y con el tiempo, oye, la economía americana al final, bueno, pues es un mercado mucho más rápido, los ajustes son mucho más rápidos que en Europa, por ejemplo, ¿no? Porque al final es un país que tiene una política monetaria y una política fiscal. En Europa tenemos una política monetaria y 27 políticas fiscales, ¿no? Entonces, Estados Unidos al final siempre se va a mover mucho más rápido, ¿no? Son ciclos más rápidos y tal. Entonces, esa posibilidad no puedo me voy a aventurar yo porque acertar, digamos, con un outlook o previsión en monedas es de las cosas más complicadas. Ujú. Y preguntan también, aunque algo has mencionado antes en la última pregunta que te hacía en la entrevista, ¿por qué oportunidades
ves para 2006 en cuanto a la duración en los fondos? O sea, si crees que habría que tocar esa duración o si compensa ¿Y el riesgo cuánto, o no compensa el riesgo. qué duración, perdón? Para 2000, para 2026, dentro del ámbito de las Perdón. oportunidades para 2026, ¿cómo actuar a futuro en cuanto a la duración en fondos? Bueno, yo creo, a ver, eso va en función del perfil de cada inversor al final, ¿no? Eso se ajusta al riesgo medio, ¿no? Los hay que van a tener una aversión al riesgo mayor y quieren tener duraciones más largas. Aquí hablábamos de la posibilidad, ¿no? El inversor en renta fija, ¿dónde va a buscar mayores rendimientos ahora mismo? En el panorama actual, con unos monetarios al 2%, ¿no? Y con duraciones de menos de un año, pues ya sabes que hay que ir alargando duración para ir consiguiendo un poquito más duraciones. O buscar en crédito corporativo, bajando calidad crediticia o no, si nos mantenemos en un perfil de grado de inversión, tanto en corporativo como en financieros, podemos bajar subordinación. Si tú estás cómodo a nivel corporativo con empresas, puedes comprar bonos híbridos, ¿no? Que es un instrumento o tipo de bono que al final te paga más que el senior, ¿vale? Pero que ese riesgo que te da implícito al invertir en una parte más subordinada de la estructura del capital eh, está soportada por unos fundamentales buenos, ¿no? Pero te mantienes en un rating de grado de inversión, por ejemplo. O sea, va muy en función de dónde está tu horizonte. Pero yo creo que el inversor, vamos a ver, aquí en España normalmente es más conservador con duraciones más cortas. Entonces, lo lógico sería mantenerse, ir alargando un poco, pero a nivel muy corto. Yo creo que si estás con duraciones de 2, 3 años, deberías estar bastante cómodo, y no estarías expuesto a cualquier posible subida de tasas que por otro lado ya hemos dicho que no las tenemos en mente. Ujú. Y ya pasamos a la última pregunta, que es, bueno, cuando bajaron los tipos de interés hubo mucha salida de dinero de los fondos monetarios y claro, ahora que hay perspectiva de que suban, pues hay muchos inversores que se plantean si cuándo es el momento otra vez de dejar los fondos de renta fija y volver otra vez a fondos monetarios, ¿no? Suponiendo que los intereses puedan subir por encima de un determinado nivel. Al Si te revés, parece, Gonzalo, doy aquí una breve pincelada de cómo lo veo yo, que igual tú estás en desacuerdo y luego ya te escuchamos a ti que eres el experto. Yo creo que los fondos monetarios tienen una función y como tal hay que respetarla independientemente de cómo estén los tipos de interés. Entonces, si tú tienes fondos monetarios, por ejemplo, en tu colchón de liquidez, en tu fondo de emergencia, y los tienes porque son la categoría de producto con menos nivel de riesgo, pues tendrías que seguir invirtiendo en ellos, estén los tipos donde estén. No tienes que estar haciendo timing de producto o de categoría de producto porque los tipos suban o bajen o las rentabilidades suban o bajen, porque al final lo que te interesa es que el nivel de riesgo sea el mínimo posible. Si los tienes para un colchón de emergencia o si los tienes como fondo monedero, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que lo tengas dentro de una cartera pues más táctica, ¿no? Más, bueno, pues en la que efectivamente tengas un objetivo de rentabilidad y que es fijo y que no estás consiguiendo y entonces pues dices, bueno, pues ahora los monetarios se me están quedando cortos, ahora opto por un poco más de riesgo. Pero que hay que respetar siempre las razones por las que estamos dentro de un producto, que deberían ir orientadas más al riesgo que tiene ese producto que no a cifras concretas de rentabilidad, como si siempre estuviera en nuestra mano conseguir un 2 o un 3 o un 5 cuando en renta fija no es así. En renta fija va a depender mucho de los tipos de interés y también tenemos que entender que esos tipos de interés más o menos son proporcionales a la inflación, con lo cual tampoco pasa nada si los tipos están bajos y la inflación está contenida, ¿no? Entonces, bueno, que animo a no hacer timing con esto de los monetarios, la renta fija y la renta fija y los monetarios, y ahora suben los tipos y me vuelvo a los monetarios, y ahora bajan los tipos y me voy a la renta fija. Pero ahora a lo mejor, Gonzalo, me dices, pues yo no estoy de acuerdo. no, no, yo ya No, está no, ¿cómo todo lo ves tú? dicho. ¿Cómo lo ves tú? Porque a mí, No, desde un punto de vamos vista a de ver, planificación Clarice, financiera, me yo creo parece que que... lo has explicado muy bien, porque lo más importante, y eso siempre animo y lo digo muchísimo, lo que se busca en renta fija siempre es estar diversificado, ¿no? La diversificación per se te reduce el riesgo, ¿no? Entonces, lo has explicado muy bien porque al final dices, oye, tú tienes que tener, efectivamente, no es, o sea, ¿cuál es
cuál es tu objetivo de inversión. Ese dinero lo tienes ahora por un momento, pues porque hoy has vendido un activo, lo tienes un tal, estás esperando no sé cuántos, o no, son tus ahorros, es tu jubilación. Entonces, ahí es un poco donde tú te vas perfilando tu perfil de riesgo o al que estás pretendiendo y tu horizonte de inversión en el tiempo. Yo siempre digo, dice, oye, ten una cartera core, ¿no? Y efectivamente, pues aquí hablamos de monetarios o fondos más a corto plazo y haz pequeñas apuestas para ayudar a mejorar un poco el rendimiento medio. Pero jamás recomendaría yo a alguien, no, no, saca todo eso que al final no tiene nada y métete en no sé qué, ¿sabes? Eso no es. Yo creo que al final eh, aquí hablamos de una asignación de activos diversificada y equilibrada, ¿no? Y ese equilibrio tiene que ir siempre en función un poco o de esa aversión al riesgo o esas expectativas de retorno, ¿vale? Ujú. Bueno, pues yo creo que ya con esto podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Una de las preguntas que me estaban haciendo en el chat es si la grabación va a estar disponible y efectivamente a partir de mañana vais a poder bueno, pues, tener acceso a la grabación de este webinar tanto en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog, como en nuestro canal de YouTube. Por cierto, que en MyBlog no solamente vais a encontrar nuestros webinars, sino todo tipo de contenidos de educación financiera, podcasts, vídeos, posts, sobre todo tipo de productos, no solamente sobre fondos de inversión, también sobre estrategias, planes de pensiones, acciones, de todo, ¿no? O sea, es el blog en el que concentramos pues toda nuestra estrategia y todos nuestros contenidos educativos. Así que nada, os animamos a pasaros por allí, incluso a preguntarnos, porque tenemos un consultorio de dudas educativas en el que también nos podéis escribir. Y lo dicho, la grabación de hoy la vais a encontrar allí mañana junto con el audio, que muchas veces en los webinars nos piden disponer también del audio por separado para aquellos que lo prefieren oírlo, pues también ese audio va a estar disponible en el blog y en algunas plataformas de podcast como iVoox, por ejemplo. Así que nada, ya solamente me queda despedir a nuestro invitado de hoy, Gonzalo Ramón Borja, director general de Swiss Canton España. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, y gracias a ti, a vosotros, a MyInvestors, que me lo he pasado fenomenal y ha sido ahí una conversación súper entretenida y sobre todo por la cantidad de preguntas y tan buenas, que normalmente a veces haces esta presentación y luego no pregunta nadie nada. O sea que increíble aquí los suscriptores que tenéis en MyInvestors, el nivel que tienen de educación financiera y lo activos que son con las preguntas. Bueno, Así que suscriptores, o muchísimas sea, en gracias. realidad los webinars de MyInvestor están abiertos a todo el mundo, de modo que pueden Perfecto. asistir tanto clientes de MyInvestor como cualquier Ah, persona que a lo mejor vea la convocatoria del webinar en redes sociales y se apunte. O mejor sea, me lo pones. sí, o sea, nosotros no, todos nuestros contenidos educativos, todos están abiertos a todos, a todo el mundo. Clientes, Pues no nada. clientes, incluso clientes de otras entidades. O sea, al final nosotros creemos en la educación financiera y de hecho el blog del que os hablaba antes, pues todos esos contenidos los hacemos de una manera aséptica. No vendemos producto MyInvestor ni vendemos vaca MyInvestor. Lo que queremos es educar y poner nuestro granito de arena, pues para que la gente aprenda un poquito a invertir y a entender los principales conceptos relacionados con el mundo de las finanzas personales. Así Pues que, me uno a esa iniciativa y vamos, cuenta conmigo para lo que necesites en ese aspecto, que encantados de echar una mano a esa labor tan buena que estáis haciendo. bueno, muchas gracias Gonzalo y muchas gracias también a los asistentes por acompañarnos hoy y porque, como ha dicho Gonzalo, pues por hacernos tantas preguntas y tan interesantes. Además, que paséis una muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes.